Hola amigos, queridos estudiantes. En esta oportunidad estaremos trabajando la unidad número 2, el tema del control interno. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, estudiar los elementos del control interno nos ayudan a identificar las aplicaciones principales en el plano administrativo de este concepto. Más adelante estaremos viendo en qué consiste el control interno. Por el momento estaremos viendo las funciones del control interno, los objetivos del control, el control interno informático, el control preventivo, detectivo y correctivo. Hoy estaremos viendo básicamente las primeras dos partes de este interesante tema. ¿De qué significa la palabra control? ¿O qué es lo que tiene que ver esta palabra? Bueno, primeramente, antes de entrar a la definición de la palabra control, el control interno nace por la necesidad que se da de evaluar y satisfacer la eficiencia, la eficacia, la razonabilidad, la oportunidad y la confiabilidad dentro de una empresa. Eso también tiene mucho que ver con la salvaguarda y la seguridad de los bienes de la empresa. El control tiene que ver con todos estos aspectos. Por lo tanto, cuando se habla de control interno, se habla de que se trata de la prevención de los activos, la protección de los activos, la obtención de información correcta y oportuna sobre lo que está ocurriendo con ellos, la promoción de la eficiencia de las operaciones y la adhesión a las políticas prescritas por la dirección. Estos son los elementos de los que trata el control interno. Ahora, la palabra control, de manera específica, tiene que ver con inspeccionar, vigilar, o la inspección y la vigilancia que se ejerce sobre las personas o sobre las cosas. Control también es verificar que todo ocurra de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes impartidas. También consiste en obligar a los acontecimientos a que se ajusten a un plan. Otros también consideran que control o dentro del área de sistemas, el control es definido como un medio de obtener mayor flexibilidad operativa y como un medio para evitar el planteamiento de operaciones cuando las variables son conocidas. Es decir, cuando no sabemos cómo ha de operar algún tipo de proceso, entonces establecemos controles. También el control es una de las fases del proceso administrativo, lo cual está en el material de apoyo de esta clase, en donde se habla bastante bien de varias etapas muy importantes en la administración de una empresa. ¿Esto a qué se refiere lo de proceso administrativo? Bueno, proceso administrativo tiene que ver con un conjunto de funciones administrativas dentro de una organización o empresa que buscan aprovechar al máximo los recursos existentes de una forma correcta, rápida y eficaz. El proceso administrativo, como se muestra aquí en la gráfica, tiene que ver con 4 etapas, los cuales son la planeación, que trata de crear el futuro deseado, decidiendo con anterioridad qué, cómo, cuándo, dónde, quién y cómo se va a hacer. Está la parte de la organización, que combina el trabajo de los individuos, que los individuos o grupos deben efectuar con los recursos necesarios para hacerlo. Y está también la parte de la dirección, que orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos de la organización a través de la comunicación, la motivación y el liderazgo. Y por último, entonces, el control, que comprueba que se están ejecutando las acciones y programas planificados, que se están obteniendo o no los objetivos propuestos y plantea medidas de corrección y mejora. Esos son los elementos que se toman a cabo, que se toman en cuenta en lo relativo al proceso administrativo.
Los objetivos del control son los siguientes. Se adopta el control o el control se utiliza de una u otra manera para establecer estándares, medir su cumplimiento, evaluar el alcance real de los planes y programas comparado con lo realmente alcanzado. También tiene que ver con su adopción, o más bien su adopción, ayuda en la protección y salvaguarda de los bienes y activos de la empresa. Con su adopción se atribuye a la planeación y evaluación correctas del cumplimiento de las funciones, actividades y operaciones de la empresa y es una ayuda permanente a la buena marcha de la empresa, pues retroalimenta la trayectoria de la misma. Y junto con la planeación, el control es una parte indispensable en las actividades de dirección de cualquier empresa. Fíjense cómo se hace mucho hincapié en protección, salvaguarda, definición de funciones, actividades y operaciones, y se habla también de la salvaguarda de los activos, de las posesiones de la empresa. El control tiene entonces algunos elementos que hemos de analizar en este punto. El control primeramente es una característica medible y controlable para la que se conocen estándares. Es decir, los controles de alguna u otra manera están estandarizados y son medidas controlables, medidas que se pueden medir, que se pueden definir. Si algo no se puede medir, entonces no se puede establecer control. Otro elemento es el medio o instrumento sensor para medir características. El control es un medio, así que también es un medio para comparar resultados reales con los estándares y para evaluar las diferencias. Es también el control un medio para efectuar cambios en el sistema a fin de adjudicarlos o de ajustarlos a las necesidades. Otros factores que se dan con respecto al control es que el control generalmente es un plan. También el control compara los hechos reales y el plan y define también la acción para verificar o para rectificar las divergencias. Así que el control tiene estos elementos. Hay otros elementos en el aspecto del control en donde se habla de que define el establecimiento de normas, de estándares y los mecanismos de medición de acuerdo con los planes, recopila los resultados obtenidos y se hace el análisis de la información de los mismos. Tiene que ver con la comparación y evaluación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados y la retroalimentación a los planes y los programas. ¿Para qué es útil el control? Bueno, el control permite diseñar y establecer las normas, los estándares y criterios de medición para poder evaluar el cumplimiento de planes y programas. También es una ayuda a evaluar el cumplimiento y desempeño de las funciones, actividades, y tareas de los integrantes de una empresa, comparando lo alcanzado contra lo esperado. Permite también definir la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las operaciones de una empresa al comparar lo realmente alcanzado contra lo esperado. Contribuye a la detección de fallas y desviaciones, así como a la corrección de errores en el desempeño de las actividades y operaciones de una empresa, y ayuda a modificar los planes, programas como consecuencia de la valoración de los resultados y permite la retroalimentación a la planeación y programas de la empresa. El control tiene algunas características, las cuales podemos ver aquí en la gráfica. El control es oportuno, es cuantificable, es calificable, confiable y se adapta a los estándares y normas de evaluación. ¿A qué se refiere esto? Cuando se habla de que el control es oportuno, es debido a que
es la presentación de tiempo de los resultados obtenidos, o que más bien el control se utiliza para en el tiempo correcto presentar los resultados de cualquier operación que se estén dando. Es importante evaluar dichos resultados en el momento que se requieren, es decir, el control es útil si es oportuno, es decir, si se da o se utiliza o se analiza en el momento correcto. Si un control es como cuando decimos, el dominicano pone llave después que nos roban. Como control en esta frase yo diría que está el colocar candados. Si yo coloco los candados a tiempo antes de que me roben, entonces el control es oportuno. Si me robaron y entonces voy a poner un candado, entonces el control no funciona, no sirve. Es cuantificable el control para que verdaderamente se puedan comparar los resultados alcanzados contra los esperados. Es necesario que los controles sean medibles en unidades representativas de algún valor numérico para así poderlos cuantificar. Calificable tiene que ver con que, así como los valores de comparación deben ser numéricos para su cuantificación, en auditoría se dan casos de evaluación que no necesariamente son numéricos, ya que en algunos casos en su lugar se pueden sustituir estas unidades por conceptos de calidad, en vez de cantidad, de calidad. Los controles deben ser confiables. Si un control no es confiable, no es útil, y si no es útil, no sirve de nada. Finalmente, en cuanto a estándares y control y normas, estos deberían compararse de acuerdo con los estándares y normas establecidos previamente para el tema de la industria. Vemos aquí se establece un gráfico que muestra cuál es el ciclo del control. En estas, la imagen no está muy clara, pero este ciclo define en el que se determinan los objetivos y estrategias, luego se planean los programas, luego se determinan las cargas de trabajo, se asignan los recursos requeridos a las cargas de trabajo, se adquieren o se delegan autoridad para utilizar recursos, el trabajo se desempeña, se compara ese desempeño con el plan, luego se comparan los objetivos alcanzados con los objetivos deseados y se compara el programa alcanzado con el programa planeado. Realmente esta es un gráfico el cual muestra, según el autor Marvin Mundell, cuáles son esos pasos que se debe dar al establecer ese control. Como el control define el que se evalúe, se hagan planes, se establezcan actividades para poder medir lo que está ocurriendo, entonces se muestran estas actividades. Esto es parte de lo que dice el autor Marvin Mundell. Ahora bien, como un sistema, el control tiene varias etapas, otras etapas que se consideran, entre las cuales están la entrada, el proceso, la salida y la retroalimentación. Cuando yo establezco controles, yo necesito cumplir con estas etapas. Primero, determino cuáles son los objetivos y planes. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la cual debo definir algún tipo de control? Y entonces establezco de qué manera voy a medir esto que estoy definiendo. Luego, entonces, cuando ya se establecen los objetivos y planes, entonces se analiza y se compara lo que realmente está ocurriendo, lo alcanzado, con lo que se está esperando. Obtenido esto, entonces se establecen las desviaciones y las desviaciones, es decir, qué diferencia hubo entre lo alcanzado y lo esperado, y entonces eso nos sirve para una retroalimentación, lo cual podría derimirse en la mejora o modificación de los planes y de la toma de decisiones o de acciones correctivas para que el control funcione mejor o para que no vuelva a ocurrir o darse otra ocurrencia de alguna eventualidad. Entonces, volvemos a retomar algunos temas como son el de que el control interno, ya no limitándonos a la palabra solo control, sino a control interno, tenemos que
El control interno tiene que ver o protege y salvaguarda los bienes de la empresa y su personal. A la vez previene y en su caso descubre la presencia de fraudes, robos y acciones dolosas. También obtiene la información contable, financiera y administrativa de manera confiable y oportuna y promueve el desarrollo correcto de funciones, operaciones y actividades de la empresa. Además de eso, el control interno protege y salvaguarda los bienes de la empresa y su personal. Esta diapositiva está repetida. El control interno tiene como objetivos establecer la seguridad y protección de los activos de la empresa, promueve la confiabilidad, oportunidad y veracidad de los registros contables, así como de la emisión de la información financiera, incrementa la eficiencia y la eficacia en el desarrollo de las operaciones y actividades de la empresa, establece y hace cumplir las normas, políticas y procedimientos que regulan las actividades de la empresa e implanta los métodos, técnicas y procedimientos que permitan desarrollar adecuadamente las actividades, tareas y funciones de la empresa. Veamos detenidamente en qué consisten estos puntos que hemos mencionado de los objetivos del control. El primero es establecer la seguridad y protección de los activos de la empresa. Con la implantación de este control se pretende vigilar que se cumplan con la protección y seguridad de los bienes y activos de la empresa, estableciendo todas las medidas, planes, programas, métodos, técnicas y funciones que permitan administrar adecuadamente los activos. ¿Qué son los activos? Las posesiones de la empresa. Esto incluye incluso la parte financiera. El siguiente, la promoción de la confiabilidad, oportunidad y veracidad de los registros contables, así como de la emisión de la información financiera de la empresa. Para satisfacer este objetivo se busca, por medio del control interno, promover la confiabilidad oportuna y la veracidad de las actividades comerciales y financieras que se realizan en la institución, a fin de verificar los registros correctos, las transacciones contables y así poder evaluar la emisión de sus resultados financieros y valorar la utilidad, ganancias y pérdidas que se obtengan durante un periodo determinado. El otro elemento u objetivo es el incrementar la eficiencia y eficacia del desarrollo de las operaciones y actividades de la empresa. Es otro de los objetivos básicos cuyo papel es contribuir a la mejor realización de las operaciones, actividades y tareas que se tienen asignadas en una organización, en sus áreas específicas o en determinadas unidades administrativas. Esto únicamente se logra cuando se cuenta con la verificación y evaluación correctas del cumplimiento de las actividades que allí se realizan. El otro objetivo, implementar los métodos, técnicas y procedimientos que permitan desarrollar las actividades, tareas y funciones de la empresa de manera adecuada. En este punto, el control interno busca evaluar el cumplimiento y apego a los métodos, técnicas y procedimientos que permitan desarrollar eficientemente las tareas que se tienen encomendadas dentro de una empresa. Importancia del control interno para la auditoría. Todas las empresas, sean públicas o privadas, de participación estatal, paraestatal o mixta, deben contar con instrumentos adecuados de control que les permitan llevar su administración con eficiencia y eficacia. Se habla muchas veces de algunos métodos, algunos instrumentos que pueden ser el método del cuestionario, el método gráfico o el método mixto o una combinación de estos. En el método del cuestionario se evalúan por medio de cuestionarios los procesos, rutinas y medidas básicas de la empresa, tanto las fundamentales y principales como las secundarias. En el método gráfico se hace la evaluación de los mismos aspectos, pero mediante esquemas,
gráficos, cuadros, flujos de operación o demás aspectos esquemáticos que ayudan a entender visualmente el control interno. Y en el mixto es la combinación de los dos anteriores, ya que interroga por medio de cuestionarios y complementa los procesos, rutinas y procedimientos de la empresa por medio de gráficos, cuadros y diagramas. Algunos elementos del control que podemos tomar en cuenta tienen mucho que ver con lo siguiente. Tenemos los elementos de la organización, en donde están los aspectos de la dirección, la coordinación, la asignación de responsabilidades. Luego están los elementos de los procedimientos, la planeación, la sistematización, registros, formas e informes. Luego está, en cuanto al personal, el entrenamiento, la eficiencia y la eficacia, la moralidad, la retribución. Y en los elementos de supervisión, la revisión para precisar pérdidas y deficiencias, mejores métodos, mejores formas de control, operaciones más eficientes y mejor uso de los recursos físicos y humanos. Como vemos, el control interno se establece en toda la empresa, en toda la institución. Dentro de los elementos de la organización que mencionamos anteriormente, dijimos que ellos tienen injerencia o accionar en la dirección, que es la parte fundamental para cumplir con el objetivo institucional, ya que a través de la acción de dirigir se coordina el desarrollo de las actividades. Luego está en la coordinación. Con dicha función los recursos humanos obtienen la armonía y la congruencia que necesitan para la realización de sus actividades, contando con el apoyo de los recursos de la empresa. Y luego en la asignación de responsabilidades representa la garantía de que las funciones, actividades y responsabilidades estén correctamente delimitadas entre las áreas y los empleados de la empresa y de que estos se comprenden en forma clara y correcta. En los procedimientos hablamos de planeación y sistematización, hablamos de registros y formas y de informes. Esto tiene mucho que ver con que en la planeación y sistematización permite diseñar aquellos métodos y técnicas que servirán para desarrollar las actividades. El registro y la forma tiene que ver con los instrumentos que permitirán registrar de manera uniforme todas las transacciones y actividades. Y en los informes está la muestra o los resultados, las estadísticas, los registros de todo lo que ha ido ocurriendo. Con relación al personal, entonces los elementos de control tienen que ver con entrenamiento, eficiencia, eficacia, moralidad y retribución. El personal necesita ser entrenado, debe ser capacitado, por lo tanto el control tiene que ver con conocer los niveles de capacitación y las necesidades de la misma para el personal. Se debe también establecer controles para verificar la eficiencia y eficacia de los procesos que el personal está realizando. Si lo está realizando bien o mal, se debe verificar. Obviamente también se mide la moralidad, es decir, cuán honestos, cuán correctos son los empleados en la realización de sus labores. Y finalmente, debido a cómo se accionó anteriormente, entonces viene la retribución o los elementos de pago correcto, apropiado, según las funciones de cada uno de los miembros del personal. En el aspecto de la supervisión, entonces se debe hacer revisión para precisar que los procesos estén dando correctamente. Se debe tratar de medir las pérdidas y las deficiencias. Se deben tener claras cuáles son o dónde se están dando pérdidas o deficiencias para tomar medidas correctivas. También se deben establecer o definir dónde se necesitan mejores métodos o mejores formas de hacer las cosas, donde también se necesitan mejoras, donde mejorar los controles que se están estableciendo, que están establecidos, donde también se puede verificar los procesos que se están dando para lograr que las operaciones sean más eficientes y de qué manera puedo hacer un mejor uso
de los recursos físicos y humanos. Cuando hablamos ya de los estándares de control, se habla de distintos estándares. Entre ellos están los estándares físicos, estándares de costo, de capital, de ingresos y egresos, estándares no tangibles, estándares de control estadísticos, estándares de auditoría, normas de evaluación y otros estándares. Así que rápidamente trataremos de ver en qué consiste esto. Los estándares físicos, se habla de estándares de medición, de comparación y de acumulación. Son estándares que se pueden apreciar mediante algunas medidas de dimensión algo tangible, tales como extensión, longitud, magnitud, tamaño, volumen, etc. También se incluyen valores monetarios dentro de ellos. Los estándares físicos de medición utilizan operadores matemáticos, ecuaciones, aplicaciones contables y demás. Y en los estándares físicos de comparación o de acumulación, son aquellos medidores que permiten hacer mediciones que indican acumulación de algo, tales como la acumulación de intereses, estándares de producción y otros estándares de aplicación similares. Luego tenemos los estándares de costos fijos y de costos variables, que son mediciones que se hacen de tipo monetario y que permiten hacer una estimación del costo o valor que se le da a un trabajo. Estos estándares pueden ser contados como cualquier medio, considerando en ello el valor que se les da de aspectos numéricos a cualquier actividad, como por ejemplo las transacciones de mercado. Aquí vemos que en estándares de costo fijo estaría la renta del local, el pago de energía eléctrica que se consume, el costo de los empleados administrativos, dietas, viáticos, combustible, etc. Y en costos variables están los costos de la materia prima, costos de producción, costos de venta, costos de mano de obra y otros costos. Luego hablamos de los estándares de capital, en donde se habla de los estándares de capital, estándares económicos, estándares financieros y estándares de rendimiento capital, así como los inventarios. Estos estándares, el de capital, tiene que ver con aquellos estándares que se adoptan en las empresas para el manejo y control de los llamados bienes de capital. También aquí se define cualquier estándar para poder evaluar las operaciones financieras que se dan, el valor del dinero, el crecimiento, los intereses, pero también los costos que tengo a través de los inventarios. Hay otros estándares que son los estándares de ingreso y egreso, los cuales tienen que ver con lo siguiente. Los estándares de ingreso se agrupan todos los estándares que se derivan de la captación que se tiene en la empresa, ya sea por la venta de bienes y servicios, por los resultados financieros o intereses, o por sus ventas de acciones, bonos o empréstitos, los cuales permitirán, junto con los ingresos, valorar los resultados financieros. Luego están los estándares de egreso. Aquí se agrupan las erogaciones o gastos que tiene una institución para su mantenimiento, tales como gastos de producción, costos de mano de obra, pagos de préstamos, intereses, utilidades, etc. Hay otros estándares no tangibles, como son aquellos que representan o son representaciones que se dan a las cualidades de las cosas tal y como se van dando. Se habla de que algo es bueno cuando se refiere a aquel que hace las cosas bien. Satisfactorio cuando satisface los requerimientos. Algo es bondadoso, que tiene bondad. Algo es adecuado, acomodado de una cosa u otra. Valeroso, aquel que tiene valor para alguien o algo. Y brillante, el que sobresale de los demás. Se habla también de algunos estándares estadísticos, los cuales permiten medir, medir y evaluar al amparo de razones matemáticas
y estadísticas y en algunos casos integrales diferenciales los resultados alcanzados por la empresa. También se presentan algunos estándares como las herramientas, métodos, técnicas y procedimientos que se dan, por ejemplo, la calidad total, las políticas de reducción de gastos y así. Hay otros estándares que tienen que ver con las formas de evaluación. Hablamos aquí de evaluación cuantitativa, cualitativa y algunas normas materiales y demás. Cuando hablamos de normas cuantitativas nos referimos a lo que se puede medir, contar, más bien, de forma objetiva. Aquí hablamos de normas físicas, normas de costo, normas de capital, normas de ingresos, normas de programas, normas de productividad, de posición al mercado. Cuando hablamos ya de normas cualitativas, hablamos de normas de publicidad, normas de desarrollo del personal, normas de información, hegemonía de un producto y normas de actitudes de los empleados. Y en lo material, normas de desempeño, normas de cantidad, de calidad, de costos, tiempo y normas complementarias. Pues bien, hay otras normas, otros estándares de los cuales se apoya la administración para el control interno, en donde, por ejemplo, están las normas de la Organización Internacional IEEE, que tienen que ver con los estándares eléctricos, aparatos y ese tipo de cosas. Está también la norma de la ISO 9000, que tiene que ver con la calidad total o las normas de calidad en la producción de una empresa. Hay también estándares de educación que se definen para la capacitación del personal. Hay unos estándares y normas de calidad y existen otras normas mucho más. Bien, hasta aquí está orientada nuestra clase de la unidad número 2 relativa al control interno. En la siguiente clase estaremos analizando el control interno informático en el área de la informática. Algunas de estas cosas veremos que parece que se repiten, pero realmente estarán siendo aplicadas al área de la informática. Buen día para cada uno de ustedes.